Saludos cordiales. Soy el facilitador de la cátedra Teoría del Delito en el marco del posgrado que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Para mí es un grato placer compartir con ustedes el día de hoy. Soy el abogado Sami Hamdan Suleiman. Nosotros vamos a manejarnos en esta cátedra Teoría del Delito solo con dos actividades, dos asignaciones. Cada una va a tener un valor porcentual del 50% de la nota total de la cátedra. Soy, como dije, abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Soy especialista en Derecho Penal, especialista en Gerencia Pública. Tengo maestría en Ciencias Jurídicas y también tengo doctorado en Derecho, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Para mí es un gusto compartir parte de la mañana de hoy con ustedes en esta cátedra tan interesante, tan importante para el estudio del área penal, teoría del delito. Entonces, en este aspecto, hoy vamos a tratar lo que tiene que ver con el derecho penal como ciencia y como objeto de la ciencia. También vamos a tratar puntos relativos a denominaciones y definiciones propias del derecho penal, tanto en sentido objetivo como en sentido subjetivo. La distinción entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. Características del derecho penal, fin del derecho penal, legitimidad del derecho penal, la evolución histórica y científica del derecho penal. Y vamos a ver un conjunto de escuelas, entre ellas la escuela clásica, la escuela positivista y la tercera escuela denominada técnico-jurídica, y luego las fuentes del derecho penal. A lo mejor el tiempo de la mañana de hoy no nos da para tocar todos estos puntos iniciales, pero sí es importante tener muy presente que el material está en el aula. Lo que no alcancemos a tratar hoy, tienen ustedes la obligación de examinarlo en el aula virtual. Bueno, de antemano voy a comenzar indicando que cuando hablamos del derecho penal, los términos, si se quiere, más aceptados en relación a la denominación derecho penal son derecho criminal y derecho penal. Comúnmente se le denomina así. Son equivalentes porque aluden a uno de los elementos del derecho penal. Y también se ha denominado derecho transgresional, de transgresión, derecho reparador, derecho sancionador. Entonces, la denominación derecho penal en ocasiones unos consideran que es impropio, pero ha sido consagrado por el uso y cumple su función de individualizar. Tenemos algunas definiciones del derecho penal. Entonces, en este sentido, Federico Puig Peña destaca que el derecho penal se puede definir desde dos puntos de vista: desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Comencemos por el punto de vista objetivo. Dice Federico Puig Peña que el derecho penal es la ciencia que funda y determina el ejercicio del poder punitivo. Aduce que es una porción, si se quiere, del ordenamiento jurídico que se presenta como el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado prohíbe determinados comportamientos humanos, es decir, entiéndase, acciones o omisiones, hacer o dejar de hacer, sirviéndose de la amenaza de una pena, o en otras palabras, como el conjunto de preceptos cuya inobservancia trae como consecuencia jurídica la aplicación de una pena al autor material del hecho ilícito. Se trata, pues, de un conjunto de preceptos cuya transgresión, en todo caso, conduce obligatoriamente
este, a lo que el Estado ha considerado como consecuencia inevitable, que es en todo caso la sanción con la medida que en lo sucesivo vamos a ir denominando como pena, con la cual se caracteriza pues esta rama del ordenamiento jurídico y de la que toma su nombre esta porción del derecho que por ello precisamente se denomina pena, ¿ok? Penar, sancionar. El hecho prohibido se denomina delito, se denomina también hecho punible o hecho ilícito que contraste con la ley penal. Y cuando aquí aclaramos el punto de que se denomina delito o hecho punible, es importante destacar lo siguiente. Nosotros en Venezuela tenemos en el libro segundo del Código Penal los delitos. Además hay un conjunto de leyes especiales creadas contentivas de delitos. Entiéndase, por ejemplo, la ley penal del ambiente, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos también, por ejemplo, la ley sobre el delito de contrabando, la ley para el desarme, con un conjunto de disposiciones al Código Penal. Sin embargo, en Venezuela los hechos punibles se clasifican en delitos y faltas. Por eso es que no es correcto utilizar exclusivamente el término delito, sino en aquellos casos en que el hecho punible que no constituyen delitos, sino faltas penales. Y entonces allí hablaríamos de la comisión de un hecho punible del tipo falta penal, y las faltas penales en Venezuela están fijadas en el libro tercero del Código Penal. Ok, entonces cuando hablamos del derecho penal en sentido objetivo, pues podríamos concluir que se trata de un conjunto de normas jurídicas que prohíben algunas acciones o omisiones típicamente determinadas con la amenaza y la imposición en un caso de transgresión de una consecuencia denominada pena. Tenemos a Grisanti, Hernando Grisanti. En sus lecciones de derecho penal, define el derecho penal desde el punto de vista objetivo, ¿como qué? Como el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, en los delitos y se establecen las penas, o más ampliamente las sanciones penales aplicables a quienes delinquen. Y se denomina objetivo, ¿por qué? Porque es dictadas por el Estado y se establecen las sanciones penales. Con la definición o con el punto de vista subjetivo. Subjetivo tenemos que hablar del ius Estado para dictar no su aplicación o la imposición de la pena cuando se dé exactamente el presupuesto del delito, con estricto apego al principio de legalidad y dentro del marco de las garantías ciudadanas, entiéndase, el debido proceso que nos otorga y nos debe garantizar el Estado en estricta aplicación del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el derecho penal desde el punto de vista subjetivo es el conjunto de normas dictadas por el Estado que asocian al crimen como hecho y la pena como una legítima consecuencia. Grisante Hernando define el derecho penal subjetivo o ius puniendi como un poder, una facultad, una potestad, y en este caso el derecho penal subjetivo termina siendo en fuente de este autor como la facultad y al mismo tiempo el deber que tiene el Estado y solo él para definir los delitos, determinar cuáles actos son delictivos y asimismo establecer cuáles son, en todo caso, las sanciones aplicables a quienes cometen delitos o cometen hechos punibles. Y en el caso de que una persona
perpetre efectivamente un delito, pues la facultad, la potestad de aplicar, de imponer la sanción prevista en la ley penal a esa persona siempre será aplicable si resulta penalmente responsable de la comisión de ese delito. Si en el desarrollo del proceso, en el desarrollo de la investigación, se logra demostrar que no cometió el delito, que es una persona inocente, o que más allá de que el hecho haya ocurrido no se le puede atribuir a él, pues sencillamente no podrá serle aplicada la pena o la sanción condenatoria. En todo caso, por no ser precisamente responsable del hecho. Entonces, aquí debemos tener bien claro que el Estado es el titular exclusivo y excluyente del derecho penal subjetivo, que también se llama ius puniendi, porque el Estado es quien tiene la facultad de administrar justicia, porque solo el Estado puede decidir cuáles son estos delitos, cuáles son los actos delictivos, y solo el Estado puede determinar y establecer cuáles son las sanciones aplicables a las personas que han cometido el hecho punible. Solo el Estado puede enjuiciar a la persona a la cual se le imputa la perpetración de un delito, y en el caso de que tal persona resulte efectivamente responsable, pues solo el Estado podrá, a través de los órganos competentes, entiéndase un tribunal, imponerle la sanción penal prevista en la ley penal como consecuencia del hecho punible cometido. Entonces, el derecho penal se caracteriza por contener exactamente preceptos cuya inobservancia trae como consecuencia la sanción específica de la pena. Pero también tiene otra función, la de instrumento, o sirve de instrumento que orienta, en todo caso, ¿verdad? Eh, eh, puede perfectamente servir de instrumento que sirve para la consecución del orden social, contribuye a la organización de la convivencia en sociedad, asegurando exactamente condiciones fundamentales o indispensables para la existencia de la comunidad en aras de poder preservar la paz ciudadana. Bueno, entre las limitaciones que podemos encontrar en el contexto del derecho penal, tenemos las siguientes. Fíjense, tenemos las siguientes. Primero, las limitaciones que tiene el derecho penal, ubicamos primeramente que es un recurso extremo. Recordemos el principio de necesidad de intervención de ser del derecho penal como última razón de ser, lo que en la universidad nos enseñaron como la última razón, que solo debe utilizarse en casos de imperiosa y evidente necesidad y cuando no exista otro mecanismo eficaz para hacer frente a la situación planteada. El empleo indiscriminado y abusivo del derecho penal transforma la normativa penal en una herramienta inútil, pudiendo incluso el mismo cometerse en un factor de orden criminógeno al propiciar conductas delictivas y fomentar el terrorismo penal, hoy día llamado terrorismo judicial. Hay asuntos de naturaleza estrictamente civil que son llevados a la jurisdicción penal con el ánimo de intimidar y de ejercer presión sobre el investigado para que pueda satisfacer un evento o un resultado pretendido sobre la base de un hecho que no constituye ningún delito. Entonces, el derecho penal solo protege lo que se puede llamar el orden social básico o los valores fundamentales para la convivencia humana. Y ello lo hace tomando en cuenta no cualquier ataque a esos valores, sino los más graves e intolerables que por ello, por su calidad o intensidad, exigen la sanción penal, característica fragmentaria propia del derecho penal. Quiero que tengamos bien claro eso. Entonces, el derecho penal no persigue ciudadanos
verdaderamente santos, ni perfectos espiritualmente, sino que pretende advertir exactamente a los ciudadanos sobre la gravedad de determinados hechos cuya verificación constituye un grave atentado contra las bases mismas de la sociedad. De manera que si estimamos el derecho penal como un conjunto de normas dictadas por el Estado, mediante las cuales se tipifican los delitos y las faltas, allí también obviamente se prevén las sanciones penales aplicables a quienes incurren en esos hechos punibles del tipo de delito falta. Entonces, estaríamos hablando del derecho penal objetivo. Y si en cambio consideramos al derecho penal como una facultad que al mismo tiempo es un deber que tiene el Estado para definir los delitos y establecer las sanciones penales aplicables a quienes delinquen, estaremos hablando del derecho penal subjetivo. Así pues, se habla del derecho penal objetivo como el conjunto de normas y de derecho penal subjetivo como la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y establecer las sanciones penales previstas en la ley penal. Seguimos avanzando. Vamos a abordar brevemente una distinción entre el derecho penal sustantivo o material y el derecho penal adjetivo. Vamos a trabajar con él. Bueno, vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar con ello. Aquí tenemos el derecho penal sustantivo. ¿Qué podemos comprender por derecho penal sustantivo? ¿Cómo está conformado? El derecho penal sustantivo está integrado por un conjunto de normas jurídicas de origen estatal, mediante las cuales se definen los delitos y se establecen las acciones penales aplicables a quienes cometen esos hechos públicos. Yo diría más bien que está integrado por un conjunto de normas jurídicas de origen estatal, mediante las cuales se definen los delitos y las faltas penales y se establecen allí mismo las sanciones penales aplicables a los autores o partícipes de esos hechos punibles. Se dice que este conjunto de normas integra el derecho penal sustantivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el concepto antes señalado hace mención a los criterios fundamentales del derecho penal, que son, por una parte, el delito y por la otra, el hecho punible, la pena y más ampliamente hablando, la sanción penal. Ahora bien, esas normas que consagra el derecho penal sustantivo no pueden, o al menos no deben ser aplicadas a la vida real, a los casos particulares y concretos, de manera caprichosa y arbitraria, y es aquí donde surge el derecho penal adjetivo. Es decir, se requiere un procedimiento, un proceso cumplido previamente para la aplicación consecuencial del derecho penal sustantivo. Y aquí entra a regir el derecho penal adjetivo o también denominado derecho procesal penal, que es el conjunto de normas jurídicas también dictadas por el Estado que regulan la forma de aplicación del derecho sustantivo o material. Es el que establece los procedimientos que se deben cumplir para determinar la responsabilidad penal de una persona a la que se le atribuye la comisión de un hecho punible. Y en el caso que esta persona resulte, pues, verdaderamente responsable en el desarrollo del juicio, luego de la práctica probatoria, le pueda ser aplicada la sanción penal prevista en la ley penal, casualmente mediante el proceso exactamente fijado en el caso patrio penal. Entonces, el derecho penal adjetivo
asegura la correcta aplicación de los preceptos del derecho penal sustantivo a los casos particulares y concretos de la vida real. Fíjense la importancia distintiva entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal objetivo. Luego tenemos que hablar también del derecho penal como ciencia, como ciencia. Cuando hablamos del derecho penal como ciencia, es lo que se conoce como dogmática penal o ciencia del derecho penal. Y se define como el razonamiento sistemático y analítico que parte de los principios básicos del ordenamiento jurídico penal. En otras palabras, podríamos decir que es el estudio técnico del derecho penal, su análisis lógico y sistemático, ordenado y coherente. De esta forma, la dogmática penal no es la simple exégesis, no es la simple exégesis de las normas exactamente o de las leyes penales. No podemos manejarlo con un mero comentario indiferente, sino que más bien pretende su estudio metódico de lo abstracto a lo específico, puesto que su punto de arranque está constituido por los principios fundamentales que orientan todo el sistema penal. Klaus Roxin, estudioso alemán, ha señalado sobre este punto de la dogmática jurídico o dogmática jurídica penal y la ha definido como la disciplina, podríamos decir, que se preocupa de la interpretación, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y las opiniones científicas en el ámbito penal. De manera que pudiésemos nosotros señalar que se preocupa del desarrollo de los preceptos del ordenamiento jurídico penal, ya que cumple una tarea fundamental a los efectos legislativos, tanto antes de la formación de la ley como para su observación y crítica. Entonces, cuando hablamos del derecho penal como ciencia, tenemos que decir entonces que se encarga, la ciencia del derecho penal se encarga de organizar, se encarga de coordinar y sistematizar el grupo o conjunto de normas que conforman el ordenamiento jurídico penal, de elaborar los conceptos, de organizar los principios y reducirlos a una unidad sistemática. Así se tiene pues una visión orgánica del material legislativo que facilita su comprensión a los fines de su correcta aplicación. Esto último necesariamente debemos destacarlo y no podemos perder de vista el significado que tiene en atención a la función práctica que cumple la ciencia penal para aplicar racionalmente el derecho. Se requiere necesariamente el conocimiento sistemático y científico. No basta con que un juez conozca de memoria todas las disposiciones del código para aplicar las normas. No, la aplicación del derecho no requiere únicamente el examen de disposiciones concreta y aislada. No, esta debe relacionarse con el sistema tomando en cuenta los principios que forman la base del ordenamiento jurídico en el cual se enmarca la disposición. Entonces, quiero que tengamos bien presente este aspecto sobre el derecho penal como ciencia.
Y el derecho penal como objeto de la ciencia, pues el objeto de la ciencia, el derecho penal es precisamente el derecho penal positivo, que son las normas penales vigentes, las cuales no se conciben como puras formas carentes de contenido. Las normas penales responden a determinadas exigencias, entiéndase, de orden religioso, de orden ético, de orden político y de orden económico del hombre que vive en sociedad. Están destinadas o tienen como finalidad la tutela de determinados valores. Por tanto, cuando se observa, ¿verdad? O cuando se afirma, podríamos decir, que el objeto de la ciencia penal es el derecho penal positivo y las normas penales vigentes, se entiende pues que no podemos prescindir del contenido ni de la finalidad de dichas normas. Continuando con la cátedra, vamos a meternos ahorita a tratar el punto final del encuentro de hoy y tiene que ver con las características del derecho penal. Fíjense que las características del derecho penal son varias. La primera que vamos a referir es que el derecho penal es público. ¿Y por qué el derecho penal es público? Porque se ubica dentro del ámbito del derecho público. El derecho penal es público por excelencia, tanto porque los objetos de la tutela interesan a toda la sociedad organizada. O sea, el marco regulador de ese derecho interesa a toda la colectividad, a toda la sociedad organizada. Organizada en Estado, como por cuanto la sanción penal está en las manos de quién? De los organismos estatales que tienen la obligación de aplicarla cuando se den los presupuestos de procedencia. Es finalista y teleológico, porque no se limita a hacer una especulación, no se limita a hacer una especulación teórica, sino que trata de realizar, aunque a veces no lo realiza, ciertos fines en la vida o en la propia convivencia social, como es el caso de crear por lo menos un estado de paz en la convivencia social mediante la limitación más enérgica que puede concebirse en materia jurídica, de los derechos subjetivos, de la esfera y del ámbito de libertad de cada persona para hacer posible de esta manera, mediante la limitación de las libertades individuales, que esas libertades, esos ámbitos integrados por los derechos subjetivos de los distintos miembros de la colectividad puedan perfectamente coexistir en el ámbito de la paz ciudadana. El derecho penal es autónomo. Esto no puede llegar a considerarse como complementario o como una función simplemente sancionadora, en el sentido de que solo suministraría sanciones o reforzaría con la pena preceptos que corresponden a otras ramas del derecho. De manera que la autonomía la podemos encontrar en los siguientes aspectos. Aun y cuando muchos bienes correspondientes a otros sectores del derecho son tutelados por el derecho penal con la correspondiente sanción penal, ¿verdad? Como la persona, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la propiedad, el derecho penal determina en forma autónoma e independiente cuáles son las acciones ilícitas desde el punto de vista penal y consiguientemente determina el modo autónomo de la amenaza por una pena como sanción fijada en la norma jurídica.
Entonces, es importante tener bien claro eso. Debe tenerse presente que existen bienes que solo se encuentran tutelados por el derecho penal y no por otro derecho. Y por tanto, esos hechos ilícitos que solo tienen consecuencias penales, entiéndase aquí la omisión de socorro, los malos tratos de los animales, el homicidio, las lesiones, el robo, la extorsión, el secuestro. Cuando el derecho penal, ojo con esto, tutela bienes tutelados por otras ramas del ordenamiento, como el derecho a la vida o a la propiedad, debe considerarse que no lo hace tomándolos como bienes pertenecientes a los particulares. Esto es con referencia al interés particular de cada uno de los titulares del derecho, sino como bienes sociales, como bienes colectivos, en interés de todos y por tanto en forma totalmente objetiva. Finalmente, debe observarse que cuando el derecho penal tutela la propiedad, el honor, la honestidad, no lo hace simplemente atendiendo a la sanción penal, no lo hace atendiendo o añadiendo la sanción penal al ataque, sino que cuando protege tales bienes lo hace no contra cualquier ataque, sino contra determinados ataques y en aspectos concretos atendiendo el principio de tipicidad, de que el hecho como tal esté previsto en la norma y que conduzca a una consecuencia jurídica sancionatoria. Yo creo que por hoy nosotros tenemos que parar ya. Quedaron algunos puntos relacionados con las características del derecho penal, como por ejemplo que es garantizador, cultural, normativo, sancionador, regulador externo de la conducta humana y hablar del sistema discontinuo de ilicitudes, pero y la importancia del derecho penal como con una de sus características esenciales, como lo es el tema de que este es personalísimo. Esos puntos los encuentran en el material que está publicado en el aula. Por el día de hoy hemos concluido este primer encuentro en el marco de la cátedra de la teoría del delito. No sin antes agradecer la presencia de ustedes e invitarlos para un segundo encuentro al cual serán convocados. Estén pendientes del aula porque las asignaciones serán puestas esta semana para ir avanzando con esos puntos. Vayan leyendo el material que se encuentra disponible en el aula virtual y seguiremos en comunicación a través de la nube dentro del aula virtual. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Atentamente, Sami Hamdan Suleiman, facilitador de la cátedra Teoría del Delito. Tengan todas y todos un feliz día.